Director de la OMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, ya está acá con nosotros en los estudios, así que vamos a darle aire, vamos a abrir micrófonos y lo tenemos aquí ya. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes. Hola, María, tanto tiempo. Bien, bien, bueno, retomando, ¿no? Un poco todo lo que se viene, lo que hablamos el año pasado y lo que vamos a seguir hablando durante este año, que son las tarifas, los servicios, todo lo que se viene ahora quizás en aumentos, en lo que la gente no quiere, ya no quiere escuchar más, pero que debe escuchar por una cuestión de que tenemos que entender cómo se va a manejar y cómo tenemos que reclamar, si tenemos que reclamar, ¿no? En todo lo que se hace desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor, la OMIC, que viene realizando una tarea bastante importante. Sí, estamos ahí con varios frentes. Ya son frentes. Pero bueno, desde 2014, digamos, incluso con el anterior gobierno nacional, ya venimos trabajando fuertemente con el tema de las tarifas de los servicios públicos. Por ahí, allá por el 2014, era el aumento del gas y sobre todo la problemática de las garrafas. Sí. Ahora, a partir de 2016, 2017, lo que va de 2018, trabajando sobre también el tema de la luz, ¿no? Que también ha recibido bastantes aumentos, de acuerdo a la regularización, a la revisión integral que estableció el Ministerio de Energía, que prevé que al año 2019 todos los usuarios deberíamos estar pagando exactamente lo que cuesta los servicios, ¿no? De luz y gas. Esto que, digamos, por sentido común entendemos que es correcto, ¿no? Porque siempre todo subsidio entraña algún tipo de discriminación, ¿no? El problema está en, como alguna vez dijo Sergio Massa, vos cuando podés entrar a una sala de operación y operar con bisturí o como está el gobierno realizando, operar con una sierra eléctrica, ¿no? Sin anestesia. Es cierto, hay un diagnóstico que hizo el Ministerio de Energía, que hay que ver las zonas, ¿no? Pero particularmente en la provincia de Buenos Aires, en un estado de colapso, ¿no? Que, digamos, es demostrativo claramente hoy en el caso del gas, que todavía, ¿sí? No se pueden realizar nuevas instalaciones, ¿no? Para nadie, ¿no? Instalaciones de tendido. ¿Hasta dentro de cuánto? Porque el año pasado habían dicho por 2 años, o sea que hay obras, por ejemplo, de Procrear o cualquier obra de particulares donde no tienen acceso, o sea, la casa está terminada, pero no pueden instalar el gas. Exactamente. Esto, bueno, obviamente en el caso de la luz lo vemos, digamos, cotidianamente, digamos, ahora hizo el temporal de hace 1 o 2 días que se cortó la luz, digamos, estos son por deficiencias claras, por instalaciones, digamos, caducas, ¿no? Que requieren de una fuerte inversión, que durante muchos años lo único que se hizo fue un mantenimiento precario, y bueno, y sin control, porque nadie ofició de contralor. Llámese gobierno nacional, provincial o, bueno, municipal, creo que no tiene nada que ver, ¿no? Pero en eso. Pero realmente se han hecho muchos años, muchos gobiernos anteriores. Sí, ya venimos, digamos, padeciendo esto, digamos, los cortes de servicio, digamos que cae una tormenta y ya tenemos casi la seguridad de que es muy posible que vamos a tener un apagón, ¿no? El tema es que, digamos, yo entiendo, digamos, la promesa del gobierno era que todos estos aumentos lo que iban a provocar es que el usuario iba a poder contar con un mejor servicio. Lamentablemente no lo estamos viendo claramente a esto, dado que, bueno, digo, esto no hay que ser muy científico para decirlo, ¿no? Digamos que hay un chapuzón muy fuerte y muchas zonas se quedan sin luz, como pasó, ¿no? Antes de ayer. Entonces, bueno, es necesaria una fuerte inversión,
están previstas las inversiones para el recambio de estos artefactos. Hablamos también de postes, de un montón de cosas, ¿no? Que están en situación incluso de peligro para la seguridad ciudadana. Entendemos que debería, digamos, la inversión debería ser mucho más fuerte, teniendo en cuenta los aumentos que le fueron concedidos, ¿no?, a las empresas durante estos años. Bien, ¿cómo viene el tema? O sea, vos hablás de frentes. ¿Cuál es el frente mayor que vamos a tener que enfrentar los usuarios este año, por ejemplo? Y yo entiendo que sobre todo el de gas y de luz. Sí, sobre todo eso. La verdad que se viene... hubo cambios no solamente con respecto a el costo del metro cúbico o del kilowatts, sino también se modificó el plan estímulo y se modificó también la forma de computar la tarifa social, en todos los casos en perjuicio, digamos, del usuario, ¿no? Que se ve de esta manera, digamos, sin información suficiente, ¿no?, sobre lo que está pagando, sobre lo que consumo, y sin una impronta, digamos, de las empresas y promovida por el gobierno respecto de la necesidad de ahorro, ¿no?, de la energía. Por eso muchas veces nos encontramos con facturas que la verdad que nos sorprenden, incluso de gente de usuarios que tienen tarifa social, ¿no? Todo eso no está debidamente informado, no está debidamente clarificado, entonces, y como, digamos, lo que dispuso el Ministerio de Energía es que haya 2 aumentos en el año, ¿sí? Las condiciones luego de una audiencia pública pueden llegar a cambiar drásticamente, ¿no? Respecto de cómo se factura, y del costo que implica poder calefaccionarse, por ejemplo, o iluminarse. Entonces, bueno, digamos, si amén de ser complejo poder ya llegar a fin de mes, incluso por la cuestión inflacionaria, le sumamos una incertidumbre, una falta de información acerca de cómo puedo cuidar mi consumo y qué es lo que me consumo, y qué es lo que consumo y qué es lo que me están cobrando, ¿no? Sí. Porque como que es importante que la gente se empiece a desmenuzar las facturas y empiece, claro, a estar atento. Es muy complejo, digamos. Nosotros, porque es todo muy técnico, Pablo. Es muy técnico, pero debería, digamos, tener en determinados puntos sensibles, ¿no?, que de la factura, debería estar mucho más clarificado, y por ahí en letras más grandes o negritas, si querés, y los accesos, digamos, a la información sobre esos conceptos también debería ser mucho mejor de lo que hoy existen, ¿no? Si bien se ha mejorado en ese aspecto, entiendo que no es suficiente, porque, digamos, nosotros lo vemos cotidianamente en la OMIC, que por ahí las personas no entienden por qué pasaron de usuario residencial usuario residencial a estacional, por qué de repente le sacaron de tarifa social. Esos cambios, que yo entiendo que está bien que haya cruzamiento de datos para que el que tenga posibilidades pague y el que está en situación de vulnerabilidad sea cuidado, no están debidamente clarificados en la factura, que es el informe, en donde no solamente sirve para pagar, sino tendría que servir para que uno se informe y tenga una idea de un parámetro de cómo cuidar su consumo, ¿no? Además, el cruzamiento de datos no sé si es tan exacto, porque hay gente que de pronto tiene tarifa social en la empresa de gas y no tiene tarifa social en la prestadora eléctrica. O sea, no es tan, o sea, depende mucho de la empresa también, si te lo quiere dar o no te lo quiere dar. DEA, por ejemplo, ha cerrado completamente sus puertas en cuanto a la tarifa social. Yo te digo, digamos,
sin miedo a equivocarme, que un 50% de las demandas cotidianas que tenemos en OMIC tiene que ver con las consultas sobre la facturación de DEA, ¿no? No solamente con respecto a la tarifa social, sino con respecto a que la gente no entiende por qué, digamos, cómo se le factura, el por qué se le pasó de una, se lo recategorizó otra tarifa, a otra, a otra categoría tarifaria superior, ¿no? Así que bueno, en eso estamos nosotros. Siempre, cada vez que se realizan las audiencias públicas, que son los que luego dan lugar a los aumentos, nos presentamos y tratamos de estudiar cuáles son los ofrecimientos y los informes técnicos que están, en general, en el tema del gas, medianamente accesibles, ¿sí? Y en base a eso hacemos la propuesta, la contrapropuesta, o sea, no solamente planteamos o impugnamos, ¿no? Los criterios presentados por el Ministerio, por cada una de las empresas, sino que nosotros entendemos que además, como organismo de defensa del consumidor, tenemos que ofrecer una propuesta alternativa sobre cómo se debe computar esa tarifa, ¿no? Que nosotros básicamente entendemos que tiene que tener relación con el poder adquisitivo de los usuarios. ¿Tienen ¿no? mediación con la empresa prestadora de energía eléctrica? ¿Cómo? ¿Tienen mediaciones con respecto a la empresa de energía eléctrica? ¿De usuarios con EDEA, por ejemplo? ¿O la empresa está muy cerrada? Yo veo esa empresa muy cerrada, como que si no pagaste cortamos la luz o te sacamos el medidor. Una cosa así. Sí, a ver, nosotros constantemente intermediamos, ¿no? Por ahí, en muchos casos, eso no da lugar a una denuncia, pero sí a una comunicación con EDEA, una comunicación con OSEBA, eso lo hacemos cotidianamente, constantemente, ¿no? Sí. Para, digamos, hay muchos datos que debería proveer la empresa y que no lo provee al usuario. Bueno, entonces el usuario va a la oficina de defensa del consumidor y de alguna manera nosotros, por intermedio de OSEBA, que es el organismo de controlor de energía eléctrica, tratamos de clarificar la situación del usuario con respecto a su facturación y con respecto sobre todo también que hay muchas consultas en lo que se refiere a tarifa social, ¿no? Exacto, bueno, hay muchas quejas de la gente con respecto a una de las empresas. Sé que, por ejemplo, Camusi ha bajado mucho los decibeles y está muy conciliador, ¿no? La empresa está conciliando mucho con los usuarios y eso quizás les da un voto de confianza, ¿no? La gente está pagando en varias partes. En esto, María, destacar el encargado, el titular local de Camusi, que la verdad siempre tuvo una actitud muy predispuesta hacia los usuarios, porque esto lo digo porque por ahí yo, viste que siempre te cuento que estoy en contacto con el resto de las OMIC, y tenemos un grupo de WhatsApp y bueno. Está buenísimo eso también. Claro, vamos intercambiando las experiencias cotidianas y no en todos los distritos pasa esta predisposición que se tiene, que tiene el personal de Camusi, liderados, ¿no? Bueno, voy a cometer una injusticia porque no me acuerdo el nombre del encargado, pero sí, es cierto, digamos, tratan de facilitarle al cliente, tratan de informarlo, tratan de, digamos, dejarlo en las mejores condiciones. Atienden el teléfono, que eso, por favor, es una cosa increíble, porque uno llama y te dan información por teléfono, claro. La otra empresa no contesta el teléfono, podés morirte, podés estar sin luz una semana que no te atienden. Es terrible. Bueno, realmente, Pablo, la labor que la OMIC está realizando, aparte de la ayuda que se le está dando a los usuarios, no solamente en estos casos de luz y gas, sino también hay muchos otros casos que se están también, que ustedes tienen cotidianamente. Sí, mira, yo justamente una de las cosas interesantes que va a empezar a plantear
a partir de ahora, específicamente a partir del 5 de marzo, ya estamos a 6-7, ¿no? Que entró en vigencia el nuevo reglamento de la tecnología de las TIC, ¿no? De la tecnología de la información, que prevén una serie digamos, reordenan y reglamentan todo lo que hace a los derechos y obligaciones de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, ¿no? Que es muy interesante. Y ¿por qué nos parece interesante? Muchos, por ahí, algunas empresas ya lo tenían establecido o, digamos, reordenado en algunas otras resoluciones, pero para mí una de las cuestiones clave que establece esa reglamentación es que nos pone en una paridad casi similar a las facultades que tiene el ENACOM, que es el ente de comunicaciones nacional, que regula todas las comunicaciones, no solamente de telefonía fija y celular, sino también internet y radiodifusión. Nos pone en una paridad, ¿no? Y, con respecto a la posibilidad de resolver conflictos en lo que hace a la prestación de servicio, ¿no? Eso es muy interesante y bueno, todos sabemos que, digamos, en general, en todo el distrito de General Bravo tenemos una muy mala servicio de telefonía móvil y telefonía fija, ¿no? Sí. Por ahí uno se acostumbra y por ahí no es algo tan sensible o tan urgente como el acceso a la luz. Uno lo tiene naturalizado, pero claro, es como que uno ya ni se queja porque, bueno, siempre fue así. Y porque no hay soluciones. Y porque porque ya lo tenemos naturalizado, claro. Pero Pablo, las comunicaciones son importantísimas, porque claro. No pensemos, no podemos dejar de pensar en que las comunicaciones son importantes para las emergencias, o sea, viéndolo desde ese lado, y aparte porque uno paga un servicio, uno está pagando un servicio que no tiene, o de la calidad que debería tener, que no la tenemos. Entonces, exactamente. Yo digo una cosa, la última vez que hablamos, te hice mención a una empresa de telefonía, vamos a nombrarla porque realmente ya lo he hecho varias veces, a la empresa Claro, que tiene una antena que no está brindando el servicio que tiene que brindar, pero le sigue facturando a los usuarios. Entonces, ¿qué está pasando? La gente desde el barrio Los Pinos hacia el barrio de Parquemar, hay una antena faltante que por cuestiones administrativas no está habilitada. Es muy interesante lo que me estás planteando, María. Primero, porque, digamos, a partir de esta reglamentación, vos te acordás que nosotros, a partir de estas deficiencias que se dan por barrios y por zonas, no solamente por ahí el barrio Lo Parque, sino en otras zonas también, y no solamente respecto de Claro, ¿no? Porque hemos ido con el ENACOM a Copacabana, que, digamos, la mayoría de los usuarios tiene Movistar, no tiene Claro, lo mismo en Mechongué, ¿no? Digamos, no es que, es cierto que nuestra localidad y nuestro distrito, en general, la mayoría tenemos el servicio de Claro, ¿no? Pero hay por ahí otros barrios, en donde que no necesariamente pasa así, ¿no? Hay la preponderancia de otras empresas. Bueno, digamos, la nueva reglamentación establece una serie de derechos y obligaciones, no solamente con respecto al tema de la facturación, sino con respecto a la calidad de prestación de servicio, y nos pone a la OMIC, ¿no? Prácticamente con las mismas facultades que ENACOM, ¿no? Para que el usuario pueda realizar la denuncia correspondiente y nosotros podemos actuar en consecuencia sobre eso, ¿no? Así que, bueno, es muy interesante, digamos, las posibilidades que se abren a partir de ahora, no solamente a partir de una denuncia de los usuarios, sino también las posibles acusaciones de oficio y pedido de informe que nosotros podamos realizar a partir de estas denuncias, de esta deficiencia que venimos observando. Vos ahí recién me planteaste algo en particular
respecto de los vecinos por ahí de determinados barrios. Me han dicho, yo tengo que terminar de ratificar ante el ENACOM que el servicio de telefonía móvil Claro en el barrio Aeroparque ya está funcionando normalmente. Ajá. ¿Sí? Lo tengo que corroborar. Claro, llega a ver desde lo procedimental, ratificar esto con el ENACOM, pero en principio ese problema ya estaría solucionado, ¿no? No significa que vamos a tener un servicio de maravillas, lo que pasa es que hay determinados barrios que ni siquiera tenían el servicio, tenían que salir del barrio, claro, como para poder recién comunicarse, ¿no? Una vergüenza. Yo te digo, en lo personal hice el reclamo ante la empresa telefónicamente y por suerte me tocó un operador accesible, porque también uno tiene que tener la suerte o no de que te toque quien te toque, y realmente me pudo solucionar. Incluso hasta me otorgaron una bonificación, ¿no? Porque tampoco podía ser de que uno cada vez que tiene que hacer una llamada tenga que colgarse del árbol más alto para poder, como un mono, para poder hacerla. No corresponde, porque hay personas mayores que no pueden estar caminando, no pueden estar yendo una cuadra para un lado y para el otro para poder hacer una llamada, y menos si es por una emergencia. Así que ojalá que todas estas cosas se subsanen, ¿no? ¿Qué otros reclamos se tienen, por ejemplo, Pablo, o que se tienen últimamente? Siempre te hago esta pregunta, porque sé que siempre las cosas se renuevan y bueno, todo cambia, como dice el programa. Bueno, vos sabés que durante el verano, y eso salió publicado en la capital, una de las cosas que más nos preocuparon durante el verano, con respecto a los reclamos de los turistas, fue esta situación de, turistas que han contratado, ¿no? Vía internet, mediante un portal, el alquiler de un determinado departamento, determinado inmueble, y cuando vienen a Miramar se encuentran con que las condiciones en realidad no eran tales, ¿no? Digamos, en lo que se refiere a los electrodomésticos, ¿no? Con respecto a cuestiones muy básicas como, no sé, de mobiliario, ¿no? Cosas, a mí me han contado cada cosa terrible, cables pelados, para que te des una idea, cosas así, que por ahí hay un incumplimiento claro, digamos, no solamente por parte de aquel que alquila, el titular, digamos, del inmueble, sino también hay, entiendo, en muchos casos una desidia por parte de la persona o del portal que ofrece ese tipo de servicios, y en razón de no estar reglamentado, ¿sí? Ese tipo de prestación, se hace muy complejo poder llegar a sancionar, ¿no? Más teniendo en cuenta, en el caso de los turistas, que por ahí, viste que los plazos ahora de que la gente alcanza a poder, los días de estadía de turismo cada vez son más cortos, ¿no? Con lo cual nosotros, la ley nos exige un determinado procedimiento que tiene sus plazos, y muchas veces no podemos lograr que el establecimiento de una sanción, el establecimiento o poder corregir determinadas conductas, ¿no? De todas maneras, a mí me parece que en esto hay que trabajar mucho en la prevención. Yo por esto tuve una charla con la delegada local del Colegio de Martilleros, ¿no? En función de esta preocupación. Y ella me informó, bueno, que ya el Colegio de Martilleros está noticiado de esto, incluso tiene un procedimiento en curso, ¿no? Respecto a estas falencias, pero además, y esto lo interesante, el Colegio de Martilleros está apoyando un proyecto presentado por la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, que está presentado ante el bloque de Frente Renovador, en donde se establecen determinadas pautas que hacen más que nada sobre todo la prevención, ¿no? Me pareció interesante sobre todo el punto de la posibilidad de que se le va a dar de calificación
por parte de los profesionales matriculados martilleros de calificar a los inmuebles, ¿no? De esa manera podría el turista tener la certificación o de alguna manera de un control de calidad de un profesional matriculado sobre lo que va a alquilar a distancia, ¿no? Muchas quejas hubieron este verano sobre propiedades que las encontraban en estados deplorables. Bueno, exactamente. De limpieza y de todo. Nos llegaron tipo. muchos. ¿Ah? Sí, que eso no sirve, no le sirve a Miramar, no le sirve como a Miramar como destino turístico, o sea, no podemos quedar mal. Se había subsanado, o sea, eso. En realidad nos perjudicamos todos, ¿no? Obviamente, quien se perjudica, el damnificado directo es el turista, pero ese turista se va enojado con Miramar porque no es que no va a alquilar más esa casa, no va a venir más directamente a Miramar, ¿no? Ese turista que le pasó esa cuestión, para cómo lo que hace a la intimidad de su hogar, no poder dormir adecuadamente, o no poder cocinar adecuadamente o no bañarse con agua fría, todas esas cuestiones. Bueno, este año hemos tenido problemas que han sido ajenos quizás a los propietarios, que ha sido la falta de presión de agua, ¿no? En enero hemos tenido, a fin de año hemos tenido un problema bastante serio, que yo me enojé mucho porque inclusive tuve que devolver plata al inquilino porque no se podían directamente bañar, porque no salía una gota de la ducha, y no era por un problema de la propiedad, sino un problema ya de calle, o sea, ¿no? De obras quizás que faltan, de cosas que hay que ponerse, hay que pensar, sentarse, hacer números y decir, bueno, tenemos que encarar esta obra porque no da para más el tema de la presión de agua, que bueno, se han estado poniendo pozos de agua y se han inaugurado ahora hace poquito acá en Miramar, pero bueno, creo que va a haber que repensar el tema ese. Sí, digamos, el intendente tomó nota de esto y ya se han realizado, ya están ejecutadas obras en función de eso, con respecto a más pozos y con respecto a bombas nuevas que se han puesto en el barrio Los Pinos y demás, para que los vecinos tengan una mayor presión de agua, ¿no? Que eso es por ahí lo que determina muchas veces que frente a una demanda, digamos, sobre todo en los meses, ¿no? De mayor... Pablo, estamos preparados, una ciudad que está preparada para determinados habitantes. Cuando viene el turismo, que uno nunca sabe qué cantidad de gente va a venir exacta, pero somos un malón, entonces ya no hay pozos ni bombas que alcancen para esto, pero bueno, es parte, ¿no? Porque uno realmente, yo sé de muchos que me incluyo porque a mí me pasó también, que hemos tenido problemas con este tema, y problemas serios, problemas serios. Así que bueno, eso también tiene que estar incluido dentro de lo que es, ¿no? Le pedimos a los propietarios que tengan que haya un control de calidad, que lo ejerzan martilleros, pero también por el otro lado tenemos que aportar desde el municipio. Sí, no, digamos, es muy interesante, yo te soy sincero, ahí me dieron a conocer algunos puntos, específicamente ese que sinceramente es el que más me interesa, pero bueno, estuve hablando con Sofía Pusterla, que está a cargo un poco de ella como presidenta de la comisión respectiva de discutir ese proyecto que es bastante extenso, y bueno, yo en función de que le presenté esta inquietud, yo voy a formar parte de esa mesa en donde se debata estas cuestiones, ¿no? Porque sí, digamos, somos una ciudad turística, no solamente Miramar, sino también Mar del Sur, que requiere, ¿no? De un determinado, digamos, espacio y de reglamentación y de proyección, y si eso se hace también con un ida y vuelta, con propuestas, ¿no? De parte de los prestadores turísticos, me parece que se da, digamos, un combo interesante como para poder solucionar varios de estos temas, ¿no? Está buenísimo, y sobre todo el tema de la prevención. Sí, está buenísimo que se la sanción, el daño ya está hecho, ¿no? Está bueno que se controle el tema de las propiedades. Mucha gente, muchísima que ha reclamado, pero que le han entregado sucia la vivienda.
sucia, o sea, ya es una cosa que decís, bueno, no puede ser. Pasan estas cosas. Sí, sí, lamentablemente, sí. Digamos, digamos, del municipio, lo que uno podría decir es, bueno, a ver, es un problema entre particulares, Sí. ¿no? Pero me parece que, digamos, teniendo en cuenta que, vuelvo a repetir, ¿no? Digamos, en Miramar y en Mar del Sur, el turismo tiene que ser política de Estado. No podemos desentendernos como Estado, es decir, hacer como si no existiera y digamos, permitir que se perjudique, digamos, toda la economía de nuestras ciudades, con con ese tipo de negligencia, ¿no? De Así que hay que tomar actitudes. cartas en el asunto. A mí me encantaría que de pronto en esta mesa se trate también un proyecto o algo que en su momento me comentó María Eugenia Bove, cuando era secretaria de Turismo, con respecto a el armado de paquetes turísticos, o sea, de que particulares puedan ofrecer su propiedad y que esté en un combo turístico, por ejemplo, que haya una propiedad, que haya vouchers para restaurantes, para cine, para obras de teatro, y que se pueda pagar con tarjeta, por ejemplo, ¿no? Que esté incluido dentro de un paquete, que de pronto ese paquete turístico se pueda abonar con tarjeta en cuotas, o sea, llega enero y ya lo tenés pago la gente, lo que lo pueda pagar durante todo el año. Sería una buena propuesta y creo que muy interesante, es, no, te estoy sincero, no lo conocía. te digo, no es un proyecto presentado, es algo que se ha hablado en otra mesa de turismo y que de pronto ella en una entrevista lo tiró al aire. Pero que sería buenísimo y me parece sumamente interesante que se pueda empezar a articular de esa manera, ¿no? Hay que armarlo. Tal cual. Sí. No, está muy interesante. Te vuelvo a repetir, digamos, en materia turística es, digamos, porque el Estado puede, si querés, hacer ordenanzas brillantes como para poner un cuadrito, pero si no surgen a partir de un consenso, ¿no? De los ciudadanos, de prestadores turísticos, eso a lo sumo podrá quedar como un ideal, ¿no? El tema es que podamos, digamos, todos somos ciudadanos degenerados, sea que trabajemos en el municipio o trabajemos en otras áreas, y a todos nos interesa que nuestra principal fuente económica, que es el turismo, en el caso de Miramar y Mar del Sur, digamos, tenga la mejor calidad posible para que los turistas se vayan con formas y vuelvan, ¿no? Además, sí o sí hay que articular con el sector privado, porque siempre el sector privado está vinculado con el turismo. No solamente, de pronto, en este caso, martilleros, no solamente gastronómicos, sino que, bueno, hay mucha gente que en forma particular ofrece muy buenos servicios al turismo y creo que también hay que tenerlos en cuenta para poder, ampliar un poco el horizonte, como se dice. Tal cual. No, por supuesto, en esa línea se está yendo, ¿no? Bien, ¿qué más nos queda en el tintero? No, bueno, por ahí me gustaría, yo estoy muy entusiasmado con el tema de esta nueva reglamentación, por ahí me gustaría algunos derechos como para nuevos, ¿no? O no tan nuevos, pero que ahora al quedar explícitos, estaría bueno que digamos, se conozcan, ¿no? Como para saber a qué se tiene derecho, ¿no? Digamos, me voy a poner los anteojos. Sí, ¿no? Estás como yo. Primero, esta reglamentación lo que hace es otorgar el derecho a la información clara y acceso a un simulador online. Las prestadoras, que tiene que ver con las prestadoras de telefonía fija, telefonía celular, internet, deberán ofrecer información clara, detallada y cierta y gratuita sobre los servicios que ofrecen a los usuarios, ¿sí? Se les exige que en su sitio web de las prestadoras, en un lugar destacado y de fácil acceso, existe un simulador para que los clientes puedan probar cuáles son los planes que se les ofrecen. Esto tiene que ver más que nada con los costos, ¿no? Sí. Esto no es que es una opción para las prestadoras, sino que lo tienen que tener, ¿no? Es por reglamentación obligatoria. Con respecto a los que tienen créditos prepagos, ¿no? Los usuarios de telefonía móvil, los clientes prepagos, el plazo de vigencia de cada carga de crédito para los clientes prepago no puede ser inferior a 180 días corridos desde su acreditación.
Esto es muy interesante también porque se establece un plazo mínimo que se debe respetar por la empresa. En caso de rescisión contractual, el prestador deberá devolver el saldo de los créditos abonados por el cliente dentro del plazo de 30 días. Es muy interesante. Si en un reclamo por una factura el cliente hubiera pagado un importe mayor al que le corresponde, la empresa le debe devolver al usuario la diferencia más los intereses por mora. Ah, mira. Con respecto a esto que siempre ocurre mucho, hay muchas denuncias en la OMIC también, con respecto a que de repente una persona se encuentra que le están debitando algo que nunca contrató. Esto implica un manejo de los datos personales que muchas veces brindamos como para poder acceder a un servicio. ¿Eso pasa mucho? Lamentablemente sí. Tenemos varios casos que les cobran por ahí. Te llegás a dar cuenta tarde o luego de que te han debitado varias veces, porque por ahí el monto no es muy significativo, pero por ahí te aparece un seguro que te están cobrando de vida que vos nunca lo pediste, por ejemplo. Claro. ¿No? Y bueno, te lo van debitando, por ahí son 30 pesos. Y bueno, y a eso me refiero, Pablo, cuando digo hay que empezar a desmenuzar las facturas, porque uno llega a la factura y como tiene tanta letra chica, uno la va, la paga y no te fijas. Claro. Sí, pero hay que detenerse esto pasa y mirar. Muchas veces, viste que uno por cuestión de comodidad, por una cuestión de que no tiene ganas de hacer colas, lo que hace es adherir a el pago con tarjeta. Sí. De los determinados servicios. Y no te Entonces, llega la por ahí, factura. claro. Eso es una cuestión interesante también, como para esto también cambia con respecto, por lo menos con respecto a las TIC, ¿no? A las tecnologías de la información, porque te acordás que yo lo mandé a todos los medios. El Gobierno Nacional hizo una modificación del artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, Sí. Donde básicamente las empresas tienen la opción, salvo manifestación expresa en contrario, ¿no?, del consumidor, de mandarte la factura o la información vía Internet, ¿no? Hay muchas personas que no usan Internet, Es cierto, sí. ¿no?, que no tienen acceso a ese, o el servicio es tan malo, ¿no?, que muchas veces se les dificulta. Esto provoca que esas personas caigan en mora, y bueno, que se le recargue con intereses y demás. En función de eso, nosotros lo que hicimos fue, desde el OMIC tenemos un modelo, ¿no?, descrito para presentar en las empresas, en donde el consumidor declara expresamente que requiere que cualquier información, no solamente las facturas, le lleguen por vía en soporte papel, ¿no? Los mensajes con publicidad, la provisión de contenidos, sí, la provisión de contenidos y aplicaciones, así como el envío de mensajes con fines publicitarios o comerciales, requiere de la previa aceptación por parte del cliente, que muchas veces te mandan. Sí, ¿por qué me quedé sin crédito? Claro, primero te tienen que preguntar, Quedan exceptuados, por supuesto, los mensajes relacionados con la prestación del servicio, pero esto obviamente son gratuitos, ¿no? Bueno, hay cosas muy, muy interesantes, eso por eso son las más relevantes, pero no te quiero aburrir. No, es información para el usuario, o sea, esto es interesantísimo, pero bueno, sabemos que los usuarios, bueno, cualquier persona que tenga algún tipo de duda o alguna pregunta, se pueden dirigir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que está ubicada en la calle 28, número 28 11 35. Ahí está. ¿Sí? Otra cuestión muy interesante, que es una cuestión también de constante queja, vos recién lo mencionaste ahí como el pasar, uno tiene la necesidad de reclamar algo por prestación de servicio. Estamos hablando siempre en lo que se refiere a tecnología de Internet, por ahora eso, ¿no? Sí. Tienen la obligación de, en caso de reclamo, la empresa debe disponer de una opción que le permita ser atendido en tiempo real por un operador humano,
Eso es muy interesante. Y que la opción la tenés que buscar con lupa o porque tenés que estar 3 horas en el teléfono porque ahora no te tiene aparecen. la obligación de, antes no existía esta obligación, antes vos tenías que ir pasando, ¿no? De una opción a otro, sin poder explicar vos, sino tenías que apretar el botón 1 para pasar a la segunda opción. Ahora está la obligación, o sea, el cliente debe tener la opción de hablar con un operador humano donde poder explicarle exactamente su problema. El prestador de servicios de comunicaciones móvil y telefonía fija deberá contar con un número de atención telefónica gratuito que funcione las 24 horas del día, ¿no? Todos los días, eso también es muy importante. Este servicio debe ser de carácter gratuito. ¿Eso es para las empresas de telefonía celular o también sirve o para la empresa prestadora de energía eléctrica que no contesta nunca al teléfono? A ver, si bien es cierto que cada servicio tiene su reglamentación, todos deben adecuarse a lo que dispone la Ley de Defensa del Consumidor, ¿no? Entonces, por ahí lo que hace la reglamentación es especificar respecto de un determinado servicio, conforme a la tipología, ¿no? Pero yo por ahí estoy haciendo mención a las comunicaciones porque cada vez, digamos, es un servicio que se presta muy habitualmente y que usamos todos, ¿no? Y que muchas veces dependemos de poder contar con eso para trabajar, para poder informarnos, como para poder realizar trámites que ya han dejado de poder hacerse si no es por la vía digital, ¿no? Es cierto. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Acá el doctor Hoyos, que se me pasó el mensaje, le pido disculpas a Oscar, dice, claro, en sectores de Las Lomas no llega. Bueno, Las Lomas también tiene ese problema, ¿no? De que no tenés comunicación. El que no llega, sí. Ahí es, digamos, deficiencia de servicio es lamentablemente... Creo que habla puntualmente de la empresa de telefonía celular. De la archiconocida, claro. Sí, yo, digamos, los que les pido, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Es que se acerquen a la OMIC porque es muy importante. Nosotros, por ahí, digamos, no contamos con mucho personal como para poder ir a constatar personalmente determinadas cuestiones, porque constantemente tenemos atención al público, y no solamente atención al público, sino también toda la labor administrativa cotidiana que implica poder llegar a resolver, digamos, en derecho ese reclamo del usuario, del consumidor. Entonces necesitamos, ¿no?, que si los usuarios tienen inconvenientes, nos vengan a digamos, a hacer la denuncia, a efectuar la consulta, como para también tener una idea de cuáles son los problemas, un diagnóstico de cuáles son los problemas más graves, de acuerdo a la zona, de acuerdo al barrio, de acuerdo a la localidad, ¿sí? Y de esa manera poder también tener una respuesta más eficiente, ¿no? No es lo mismo que te vengan de manera aislada, ¿no?, los usuarios, que por ahí vienen un grupo de usuarios de un determinado barrio para poder hacer una cuestión más, un reclamo más colectivo, ¿no? Como en su momento lo hicimos con Copacabana o con Bristol, sí. Que digamos, es más interesante porque, a ver, no solamente la empresa toma nota de que hay un reclamo por una facturación X y que eventualmente se le debe devolver al consumidor por los servicios no prestados, ¿no?, sino también debe, desde lo técnico, ¿no?, mejorar la prestación del servicio, ¿no? Entonces, si esto lo hacemos de manera colectiva, tiene mucha más fuerza, tiene mucho más sentido, si no queda como un usuario aislado que tiene, por sus particularidades, o por el soporte físico, o por el soporte mediante el cual utiliza, digamos, esa tecnología de la información, tiene algún problema X y, bueno, se te soluciona a ese usuario en particular. Pero no, digamos, tratemos de poder hacer las cosas de manera más colectiva para poder solucionar de manera más sustentable, ¿no? Bien, bueno, ¿cuántas cosas, no? ¿Cuántas cosas hay para comentar, para hablar? Por supuesto que vamos a estar hablando durante todo el año, Pablo. Sabemos que vos sos, como siempre te lo digo, un estudioso de
de todas estas situaciones y que lees a conciencia todas las últimas disposiciones y que estás al tanto de todo, ¿no? Como Sí. para poder llevar adelante esta oficina que, bueno, que ha tenido, realmente yo me acuerdo que estaba en la cola para pagar un servicio y una señora le decía a otra, tenés que ir a la OMIC, porque allá te hacen de mediadores y te hacen de intermediario con la empresa para cualquier queja. Bueno, un poco, ¿qué es eso, no? Pero bueno, Sí. los vecinos tienen, como vos decís, que reclamar, que tienen que acercarse a la oficina. Yo esto también lo pongo en conocimiento, porque mucha gente no sabe que tienen esos derechos y que lo pueden hacer. Te dejo la última, Dale. que me parece interesante. Vos sabés que muchas veces ocurre que uno entra en mora porque se encuentra con que no le llegó la factura, Sí. ¿no? ¿Qué es lo que te decían hasta ahora las empresas? Digamos, yo lo que tengo es obligación de emitir la factura, pero eventualmente si no te llegó la factura, echarle la culpa al correo, yo no tengo nada que ver, Sí. ¿no? A partir de ahora, lo que dice la reglamentación es que el prestador deberá remitir las facturas por correo postal al domicilio informado, con una antelación mínima de 10 días corridos a la fecha de vencimiento. En caso, ¿sí?, de entrega tardía de la factura, ¿no?, en ningún caso se podrá cobrar recargo al cliente ni suspender el servicio por falta de pago durante ese tiempo. ¿Está? Porque muchas veces Entonces, te llega ahora, el día anterior. Exactamente. Ahora no está la excusa de la empresa de telefonía móvil de que la culpa la tiene el correo, ¿no? Exacto. Si hay una entrega tardía de la factura, ¿no?, no se le puede cobrar recargo al usuario. En caso de que obviamente se le cobre recargo, puede presentar su denuncia ante el OMIC para que le sea retribuido con los correspondientes intereses eso que se pagó de más, ¿no? Esas son cuestiones, hay varios, pero esas son cosas que habitualmente pasan y uno por ahí no tenía las herramientas suficientes como para hacerlo valer como derecho, ¿no? Así es. Pablo, yo te agradezco infinitamente de que tus salidas al aire en nuestro programa, porque bueno, hay mucha gente que te sigue, hay muchísima gente conectada que te está escuchando, y seguramente, bueno, van a tener muchísimas ideas para poder compartir y difundir, ¿no? Porque cada uno de los oyentes, de la gente que está en su casa y nos está escuchando, bueno, ¿quién no tiene un pariente que tiene algún problema de exceso de tarifas y todo eso? Bueno, se tienen que acercar a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, la OMIC, en calle 28, número 1135. De lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 12:30, ¿sí? Bien. Para atención al público. 7:30 de la mañana, está bueno. A partir de este jueves, comenzamos las idas a Mechongué y se va a extender también al resto de las localidades, como para que también puedan tener acceso a hacer sus denuncias y consultas correspondientes. Bien, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Nos vamos a una pausa y